Pedro. Y allí está Raúl Añáiz, es secretario de Turismo de la Cámara de Comercio de esa localidad, San Pedro. Raúl, buen día, Ángel Miño y Lodi Caballero, los saludamos. Hola, buenos días Ángel, buenos Buenos días Lodi. días. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el día por allí? Está nubladito, caluroso, así que bueno, ¿Se esperan lluvias para las próximas horas? ¿Qué dice el pronóstico? la verdad no tuve tiempo de mirar el pronóstico, pero aparentemente que sí, que está, que hay algún pronóstico de chaparrón o algo, porque está bastante nublado y muy húmedo. Bien. Claro, sí. Bueno. Raúl, estamos haciendo una recorrida por distintos sectores, hablando justamente de la situación que se plantea a partir de este anuncio del movimiento turístico en los últimos meses en esa localidad. Y bueno, queríamos conocer, digamos, cómo ha sido hasta aquí. Bueno, mira, en cuanto a movimiento de frontera, enero tuvo un 34 o 35% menos de cruces, digamos, en la frontera, y febrero tuvo un 40% menos de cruces, ¿sí? En lo que respecta al movimiento turístico, enero tuvo muy bajo, febrero repuntó un poquito los primeros días y después otra vez se desplomó, digamos, tuvo. Así que en números te podría decir que febrero estuvo casi al mismo nivel que enero, a pesar del repunte que tuvo los primeros días, después se volvió a planchar, digamos. Uh-huh. Raúl, y hablando y comparando por ahí estos meses de enero y febrero de 2026, comparado con años anteriores, y si hay que hacer la comparativa, ¿no? Del porcentaje, ¿aumentó, descendió, se mantuvo? No, se descendió un 50% menos. Importante. Tuvimos y capaz un poco más porque no tenemos todos los datos todavía, pero calculo que estuvo en cuanto a movimiento económico, no fue lo que nosotros estábamos esperando. Si bien, como te digo, febrero cruzaron 25.000, 26.000 turistas por el paso, eso no impactó para nada en el movimiento económico. Hubieron días que sí, en febrero hubo un repunte significativo que nos dio bastante esperanza, pero después se volvió a planchar. Claro. ¿Y a qué cree que sea la causa, ¿no? De esta caída por ahí comparado con el año anterior? ¿Tiene que ver con los precios, con la economía, con qué? ¿O a qué le atribuyen ustedes, no? Nosotros creemos que es un combo, ¿no? Principalmente el que haya cruzado menos flujo de turistas, que son casi también un 40% menos de turistas que hubo en esta temporada, también impacta, ¿no es cierto? Y eso se debe mucho a la situación económica actual que está viviendo el país. Por lo general nosotros en San Pedro siempre trabajamos desde que empezó a funcionar Paso Rosales, se trabajó con el turista que venía de otras provincias, ¿no? Claro. En esta temporada vimos que tuvimos ese tipo de clientes, digamos, que son de otras localidades, pero que ya vinieron mucho más justo con su gasto, mismos comentarios de que ya venían ya haciendo uso de su tarjeta algunos. Entonces creemos que es un poco eso que impactó, y también tenemos que empezar a redefinir y rediseñar estrategias para trabajar de otra manera, digamos, que lo intentamos hacer a última hora sin resultados positivos, ¿no? Que eso tendríamos que trabajar este año, ya viendo que los próximos años por la tendencia va a ser medio igual, ¿no? Claro, ¿y a qué se refiere Raúl, cuando habla de estrategia? Por ejemplo, ¿qué? Y nosotros
pensamos aplicar algún tipo de estrategias en redes, en medios digitales, trabajar ofreciendo otros servicios más en San Pedro, como para que la gente se pueda quedar unos días más, trabajar, digamos, durante todo el año promocionando, usando redes, trabajando en Google Maps, trabajando en Wise, pero bueno, diseñamos toda la estrategia y nos quedamos sin nafta a última hora. ¿Y esto a partir de cuándo sería, no? Implementarse estas promociones y esta visibilización por ahí de la localidad, ¿no? Sí, yo creo que desde ayer tendríamos que estar haciendo claro. Eso, pero bueno, es una cuestión de que a pesar del esfuerzo de la Cámara de Comercio, también los actores locales tienen que participar, ¿no es cierto? Y a veces la misma situación económica y el problema del día a día hace que a veces no nos podamos juntar como para ir definiendo algunas estrategias en conjunto y ir definiendo, digamos, presupuesto, porque todo esto se necesita un presupuesto también para poder invertir, para poder cosechar en los próximos meses, ¿no es cierto? Claro. Raúl, en cuanto a la afluencia de turistas, a partir de marzo comienza a mermar, imagino, la afluencia, el paso por ese lugar. Sí, ahora ya empezó a caer, ¿no es cierto? Nosotros creemos también que va a estar un 50% menos de lo que fue en marzo del año pasado, por las proyecciones. Si bien no tenemos nada de oficial de datos de ahora de marzo, pero creemos que se va a mantener y va a ser eso, va a ser 50% menos. Claro, ¿cómo se están preparando ya Semana Santa? ¿Se viene un feriadito largo allí? ¿Cómo se está preparando la ciudad? Mira, las ofertas que se están preparando, digamos, es mucho que tiene que ver con el tema selva, promocionar Parque Provincial Piñalito, donde hay actividades de cicloturismo, hay actividades de senderismo, visitas a los saltos, después también Parque Araucaria, Parque Cruce Caballero, algunos estamos trabajando con un grupo de gente para ver si podemos hacer algún tipo de tour por 3 lugares que están muy lindos acá, privados, pero bueno, eso todavía hay que cerrarlo, ¿no? Claro. Raúl, en el último tiempo se hablaba de la apreciación del real. ¿Esto implicó o trajo aparejado también que los brasileños volvieran a comprar de este lado o no impactó para nada? Mira, el tema es sí, el brasileño viene, se ve mucho vehículo brasileño, si bien en nuestro comercio local acá nosotros no logramos todavía dar con algo como para convertir eso en ventas, sí vemos que cruzan seguramente a Posadas o algún punto del país, hay un bastante movimiento, digamos. San Pedro se ve en camionetas dando vueltas, en las estaciones de servicio, por ahí un poco por el centro, pero no impacta, digamos, lo que tendría que impactar en ventas, ¿no? Bien, bueno, la última, por lo menos por mi parte, ¿no? ¿La frontera cómo está trabajando en este momento? ¿El horario de atención, 24/7? ¿Cómo es el movimiento? No, nosotros tenemos una frontera que trabaja de 7 de la mañana a 19 horas. Bien. Sí, así que es en ese horario es un horario que es un flujo rápido, no hay tantas personas y además es muy ágil, se agilizó mucho el paso en estos últimos años. Bien, ¿cómo ve el panorama ahora en el corto plazo? Y como todo, ¿no? Está difícil, hay que ir ajustando los costos, hay que tratar de inventar cosas nuevas, que no es fácil, ¿no es cierto? Porque cuando el problema es
que no hay dinero, podés inventar miles de cosas, pero no concretar ventas, porque en realidad lo que no hay es circulante, y nuestro mercado local está muy deprimido por el problema que sigue hierba, tabaco, Claro. foresto, industria, y bueno, no tenemos tampoco infraestructuras grandes como para atraer otro tipo de turistas más que nuestro producto de selva. Bien. Raúl, que tenga buen día. Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ustedes. Que Hasta siga muy luego. bien, ¿eh? Bueno, allí nos íbamos a la localidad de San Pedro para ver cómo está el movimiento en la frontera. La palabra de Raúl Añáiz, secretario de Turismo de la Cámara de Comercio de esa localidad, y él hablaba un poquito acerca del movimiento, ¿no? Y cómo bajó. No fue lo mismo que años anteriores, decía. Bajó, y comparado con enero, febrero de año pasado o años anteriores, un 50%. Y por varias razones, Sí, ¿no? sí, sí. Sin lugar a dudas, no ha repuntado en la medida que esperaba justamente la gente de allí de San Pedro. 29 grados,